Hola, ahora sabes que las bases de datos son necesarias para necesidades específicas que debemos tener en cuenta al momento de manejar datos. Sin embargo, debes saber que no todas las bases de datos son iguales y por ende no cubren las mismas necesidades. De hecho, no hay una sola base de datos en el mercado que cubra las necesidades que esperan todas las industrias. Por ende, hay diferentes asociaciones empresariales que en el tiempo se han puesto de acuerdo para construir bases de datos que se adapten a sus necesidades de negocio. Y de hecho hoy en día es muy común que muchas de ellas sean open source o de código abierto, que significa que su código fuente está disponible para que personas de todo el mundo identifiquen problemas o apoyen en la construcción de nuevas funcionalidades. Esta es una estrategia que reduce los costos de actualización de estas bases de datos. Pero, ¿qué tipos de bases de datos existen? Existe una macroclasificación que nos permite dividirlas en bases de datos SQL o relacionales y bases de datos no SQL. Entonces, SQL o Structured Query Language se refiere al lenguaje que utilizamos para realizar acciones en bases de datos SQL. Las bases de datos no SQL tienen tecnologías distintas entre sí y por ende encontraremos gran cantidad de lenguajes para interactuar con ellas. Entonces, es simplemente una generalización. Las bases de datos relacionales son las más utilizadas en el mundo. Esto se debe a que sus características suplen necesidades de la gran mayoría de industrias. Y esto no es sorpresa, ya que si revisamos los beneficios de una base de datos SQL, tenemos como más importantes el cumplimiento de A, C y D. Atomicidad, una acción se realiza completa o no se realiza. Consistencia, una acción no sobrepasa las reglas establecidas. Aislamiento o isolation, se puede definir como cuando nosotros vemos los cambios de otros usuarios. Y durabilidad, y es que los resultados de las acciones realizadas sean permanentes y no se pierdan en el tiempo. Esto significa que las bases de datos SQL son útiles cuando esperamos un manejo estructurado de datos y no podemos permitir pérdida de datos o inconsistencias en los cambios que ocurren en estas bases. Como ejemplos de la vida real, para tomar la decisión de usar bases de datos SQL tenemos registro de transacciones bancarias, registro de compras en tiendas, contenido a ser publicado en periódicos y revistas y registros de usuarios de correo electrónico. Estos casos tienen en común que se requiere que los datos sean de alta precisión y sin experimentar alteraciones por fallos en tecnología, muy parecido a almacenar datos en forma de tabla, tipo tabla de Excel. Te comparto algunos nombres de las bases de datos SQL más conocidas. PostgreSQL, que es la que utilizaremos para este curso, MySQL, Oracle y SQL Server. Este curso se centra en las bases de datos SQL, pero para que conozcas un poco de lo que existe en las bases de datos no SQL, debes saber que se tienen diferentes tecnologías para necesidades muy particulares y perdiendo beneficios claves como por ejemplo A, C y D, que lo mencionamos previamente. Dentro de las bases de datos no SQL encontramos los siguientes tipos. Primero, llave valor, columna ancha, documento, motor de búsqueda y grafo. En la siguiente clase empezaremos a explorar el detalle de las bases de datos SQL, así que nos vemos pronto.